Buenas tardes, estamos hablando de conceptos claves en medicina en MedPlus, conceptos claves en concreto en la asignatura de endocrinología. Mi nombre es Ana Blanco Vadillo, soy especialista en medicina interna y profesora de endocrinología de curso MIR Asturias. Uno de los conceptos claves importante a recordar sería en la diabetes mellitus las complicaciones agudas de la diabetes. Dentro de las complicaciones agudas de la diabetes tenemos el coma hipoglucémico, el coma cetoacidótico y el coma hiperosmolar. El coma hipoglucémico es una urgencia frecuente en pacientes que ponen insulina y puede aparecer en cualquier paciente diabético. Pero desde luego lo que más importancia tenemos a la hora de contestar preguntas son las complicaciones metabólicas agudas en forma de coma cetoacidótico y coma hiperosmolar. El coma cetoacidótico es típico del paciente diabético tipo 1 que tiene una escasa mortalidad menor del 5% vinculado fundamentalmente a infarto agudo de miocardio o edema cerebral. Las cifras de glucemia en plasma son elevadas, en torno a 500-600 miligramos decilitro, con glucosa importante en la orina, glucosuria, con cuerpos cetónicos en la orina y en el plasma, cetonemia, bicarbonato disminuido. Por eso hay una acidosis metabólica con pH disminuido y bicarbonato disminuido. El pH va a estar disminuido fundamentalmente por el aumento de los cuerpos cetónicos, fundamentalmente a expensas del aumento del beta-hidroxibutirato. Es una acidosis metabólica con anion gap aumentado, sodio menos cloro más bicarbonato, 12 más menos 2. El paciente con un coma cetoacidótico tiene una acidosis metabólica que intenta vencer con una alcalosis respiratoria, que es la denominada respiración de Kussmaul, respiración corta y rápida para intentar lavar la acidosis. Por lo tanto, esa acidosis metabólica típica del coma cetoacidótico se intenta vencer con la alcalosis respiratoria merced a la respiración de Kussmaul. El paciente con un coma cetoacidótico es un niño que tiene un cuadro de anorexia, de malestar, sobre todo gástrico, con clínica cardinal de poliuria, polidipsia y ese aliento cetonémico que explicaremos ahora en la etiología del coma cetoacidótico. El tratamiento va a ser, claramente tenemos un déficit importante de insulina intravenosa, intramuscular, nunca subcutánea. Los líquidos también de forma importante y cuantioso por vía intravenosa y el potasio. El otro gran grupo dentro de las complicaciones metabólicas agudas que produce un diabético es el coma hiperosmolar. En este caso es frecuente en el paciente diabético tipo 2, en el paciente adulto, en el paciente mayor, y la etiología suele ser una deshidratación grave. Esa deshidratación grave puede llevar a una focalidad neurológica y el paciente puede debutar ya directamente en coma. La mortalidad es mucho más elevada que en el coma cetoacidótico, cercana al 50% y fundamentalmente a expensas de infecciones, a diferencia del infarto o del edema cerebral del coma cetoacidótico. Las cifras de glucemia en plasma en el coma hiperosmolar son mucho más elevadas, casi el doble que en el coma cetoacidótico. Hay glucosa, por lo tanto, muy elevada en plasma, pero no hay acidosis, el pH es normal y el bicarbonato también es normal. En cuanto a la compensación de la deshidratación, es muy llamativo el aumento de la osmolaridad sérica y el anion gap es normal. El tratamiento fundamental, igual que en el anterior, es el trípode que lo constituyen los líquidos, la insulina rápida, intravenosa o intramuscular y el potasio. Muy importante en este caso, en el coma hiperosmolar, los líquidos debido a su etiopatogenia en relación con la deshidratación. En cuanto al coma cetoacidótico del diabético tipo 1, se produce de la siguiente forma, y lo entendemos la sintomatología de la siguiente forma. Se produce el coma cetoacidótico porque ha habido crónicamente por ese paciente diabético un déficit de insulina, no ha habido insulina para meter la glucosa dentro de la célula. La célula vive en una situación de hipoglucemia muy severa, que es la que hace saltar a las hormonas contrarreguladoras hiperglucemiantes. Estas hormonas contrarreguladoras empeoran la hiperglucemia en el plasma, que pasa esa glucosa al riñón
produciendo en la orina glucosuria, una diuresis claramente osmótica de efectos de la glucosa, dando la clínica cardinal a este nivel con poliuria y polidipsia. En esta situación rara de obtención de la función de las hormonas contrarreguladoras, habrá que saber que la energía, estas hormonas contrarreguladoras, la obtienen de una forma rara, no de la habitual, sino que van a obtener la energía de las grasas y de los aminoácidos. De los aminoácidos, cogiendo el aminoácido para formar glucosa y no le deja formar proteína. Por lo tanto, uno de los datos más importantes a efecto de falta de proteína es la astenia en estos pacientes con coma cetoacidótico. Por lo tanto, el aminoácido como base para formar glucosa y también por la rotura de la grasa. Pero la rotura de la molécula de la grasa que coge la hormona contrainsular es solo la molécula de glicerol. La molécula de glicerol junto con los aminoácidos son los que forman la gluconeogénesis responsable de esa obtención de glucosa por las hormonas contrarreguladoras. ¿Por qué? Bien, hay que recordar que la rotura de la grasa hay dos fracciones, el acetilcoenzima A y el glicerol. Solo la fracción glicerol junto con los aminoácidos forman las moléculas de glucosa en este fenómeno del coma cetoacidótico, porque la otra fracción, el acetilcoenzima A, es la responsable de la formación de los cuerpos cetónicos en plasma y en la orina, dando la clínica característica del aliento característico en manzana, sintomatología digestiva con abdomialgia, etcétera, y la acidosis metabólica tan característica de estos pacientes. ¿Cómo se trata un coma cetoacidótico? Lo acabamos de ver ahora a grandes rasgos, pero lo recordamos como repaso. La insulina rápida en perfusión intravenosa continua hasta mitigar un poco los efectos de la glucemia y bajar también las cifras de la glucosa. Estos pacientes con un coma cetoacidótico son clásicamente los diabéticos tipo 1, que van a ser los clásicos insulín dependientes y que van a necesitar insulina en su domicilio. Por lo tanto, el paciente con un coma cetoacidótico necesita esa insulina rápida en perfusión continua para mejorar esa situación, pero sí que es verdad que a la larga va a necesitar, cuando se vaya a su casa, va a necesitar insulina. Por eso, una vez que obtengamos unos valores de glucosa por debajo de 250, un pH bastante aceptable por encima de 7,30 y un bicarbonato por encima de 15, lo que tenemos que hacer es superponer la insulina rápida en perfusión intravenosa con la insulina que el paciente vaya a llevar a su casa, la insulina intermedia o prolongada. Hay un tiempo de superposición de las dos para no volver a caer en un coma cetoacidótico y retirando la insulina del suero para quedarnos finalmente con la insulina que va a llevar el paciente al domicilio. También es muy importante en el tratamiento del coma cetoacidótico el suero, que va a ser un suero fisiológico isotónico, que cuando, una vez que hemos instaurado el tratamiento con el suero, con la insulina, cuando lleguemos a un descenso de la glucemia en torno a 250-300, habrá que añadirle al paciente, además de ese suero salino isotónico, un suero glucosado al 5% para evitar el edema cerebral tardío debido a la descompensación osmótica que se puede generar. Además de la insulina, de la hidratación, es muy importante, tanto más importante que ellos, el potasio. El potasio hay que darlo siempre porque la insulina disminuye el potasio plasmático y por lo tanto podemos caer en una situación grave de hipopotasemia. Hay que tener en cuenta que en el coma cetoacidótico no es útil la utilización del bicarbonato, únicamente en situaciones extremas de riesgo vital o cuando el pH prácticamente sería incompatible con la vida, podría ser útil el bicarbonato, pero realmente el bicarbonato no es tratamiento fundamental ni de elección ni de segunda elección en el coma cetoacidótico. ¿Por qué? Porque en la cetoacidosis diabética no restituimos el bicarbonato, porque puede afectar a la función cardíaca, reducir la oxigenación tisular y aumentar la hipopotasemia. En los niños, aumentar el riesgo de edema cerebral, que además es una de las causas de muerte en esta edad. Únicamente podríamos dar bicarbonato con un pH por debajo de 7 y en forma de bicarbonato sódico hasta que el pH estuviera por encima de 7. ¿Cuándo hay que suspender el tratamiento del coma cetoacidótico?
Mantenemos la administración de insulina y glucosa hasta que desaparezca la cetosis, no hasta que se normalicen las cifras de glucemia. Se normalizan muy rápido las cifras de glucemia, sin embargo, el cuadro de cetosis perdura. Por lo tanto, única y exclusivamente pararíamos el control de tratamiento cuando el pH y el anion gap fueran ya normales. En la fisiopatología del coma hiperosmolar es muy sencillo, recordamos solo la palabra deshidratación, no hay cetosis. En el tratamiento, el mismo trípode de los líquidos, la insulina y el potasio, y tampoco dar bicarbonato, también desacreditado el bicarbonato, únicamente podríamos darlo en situaciones muy complicadas, vitalmente hablando, en casos muy graves de acidosis láctica. La causa fundamental de muerte son las infecciones graves, fundamentalmente a expensas de gram negativos, y la clínica fundamental con la que debuta el paciente son con cuadros dependientes del sistema nervioso central, desde ligera disminución del nivel de conciencia a coma. Debido a la deshidratación, recordamos analíticamente el aumento de la osmolaridad sérica muy por encima de lo habitual, llegando a cifras incluso de más de 320, 380, 400, etcétera. Simplemente a modo de recordatorio para ver la desacreditación del bicarbonato en el tratamiento del coma cetoacidótico, diabético tipo 1 que acude a urgencias por disnea y malestar general, con una glucemia elevada, una hipernatremia, un potasio normal con un pH bajo, por debajo de lo habitual, con una acidosis metabólica porque también tiene un bicarbonato por debajo de 24, tiene un bicarbonato por debajo de 12, 24-30 aproximadamente límites normales. ¿Qué tratamiento no estaría indicado? Suero fisiológico intravenoso rápido, suero glucosado cuando descienda la glucemia para evitar la desmielinización pontina, la insulina rápida humana, el cloruro potásico, bicarbonato sódico, no sería o no estaría indicado en el tratamiento del coma cetoacidótico. En este caso, en el coma cetoacidótico, porque nos hablan de un diabético tipo 1, pero tampoco bicarbonato indicado en el paciente diabético tipo 2 con un coma hiperosmolar.